www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC. Wallac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Bien, continuamos con el programa. Usted está con Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral, una alianza entre Infomercado y Wallac Noticias. Usted nos sintoniza todos los días, de lunes a viernes, a las 8 y a las 9 de la noche, con las entrevistas a los candidatos por la región Piura al Congreso de la República. Esta noche también nos acompaña el señor Pedro Peña Jiménez. Él es candidato del Partido Popular Cristiano. El PPC va con el número 2 en la postulación al Congreso de la República. Señor Pedro Peña, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El que agradece soy yo. Saludos a todos los ciudadanos piuranos que están atentos a este programa. Profesor Pedro Peña, le digo profesor porque usted tiene mucha gente conocida dentro de ese ámbito, sobre todo de la docencia universitaria y del tema de los colegios, ¿no? ¿Qué lo anima a usted a postular al Congreso de la República? Es verdad que usted lleva muchos años como militante del Partido Popular Cristiano en Piura, pero digamos siempre ha estado como escondido, por decirlo de alguna manera, y hoy ya está yendo pues a una vida activa para mostrarse un poco más, intentando pues una curul en el Congreso de la República. Bueno, lo que usted dice es muy cierto. He venido militando en el partido desde hace mucho tiempo y he venido apoyando las participaciones. Por ejemplo, en la anterior ocasión hemos apoyado a Hermer Alzamora, que ha tenido un desempeño en la política regional muy relevante. Yo fui como su primer regidor, y luego hemos estado apoyando a Gilberto Carrasco, que iba al gobierno regional. Yo estaba de consejero por Piura. Me parece que ya es el tiempo de responder a las múltiples expectativas que la militancia ha tenido conmigo y también el Comité Ejecutivo Nacional. Ellos brindan a los secretarios regionales una formación muy intensa. Sabe usted pues que hay una financiación de parte del Estado a los partidos políticos, y gran parte de esa financiación debe ir a capacitación. Como es lógico, la mente estadista de quienes han dado esta ley tiene la finalidad de que la gente esté formada, llegue al gobierno, a donde sea que le toque, con una, digamos, una preparación académica y por supuesto luego también en la práctica, ¿no? Eso le da gobernabilidad a un país. Ahora, usted, Pedro Peña, ha sido dirigente del Partido Popular Cristiano aquí en la región Piura. Sin embargo, como lo conversábamos hace unos meses y analizábamos un poco la actual situación de los partidos tradicionales a nivel nacional, han ido como perdiendo un poco su espacio, ¿no? Con los movimientos regionales y con partidos políticos nuevos. Quizá ayudaría mucho a entender en qué situación se encuentra hoy el PPC, políticamente hablando, y cómo está funcionando aquí en Piura, porque bueno, ahora mismo usted está siendo visible, igual la señora Amelia Ugarte y los otros 5 candidatos, pero ¿en qué está el PPC ahora en Piura? Bueno, dividamos su pregunta en 3 componentes. Primero, la posición de los partidos tradicionales. Es muy diversa. Partidos tradicionales como Acción Popular están en una situación muy relevante porque ha encontrado pues un liderazgo que los ha llevado y los ha posicionado de manera muy positiva. Y digo con mucho gusto que Acción Popular es un primo nuestro, es decir, en el pensamiento, ¿no? De algún modo hemos congeniado en más de una ocasión y creo que es muy positivo. Muy positivo que partidos consolidados tengan una posición relevante
frente a unos ciertos caudillismos, ¿no? Es decir, personas que aparecen para una elección y de pronto desaparecen hasta una siguiente elección. Esos, digamos, nos parecen unos aventureros, gente que está esperando a ver qué puede conseguir en su momento. Yo creo que los partidos políticos le dan sustentabilidad a los países, ¿no es cierto? Y un segundo componente es la posición que tienen en relación a los que en ese entonces, hace poco, eran los movimientos regionales y locales. Martín Tanaka hacía un estudio muy serio sobre una política sin partidos en el Perú, y es que habíamos tenido política express. Sin duda alguna, la mentalidad de Alberto Fujimori que trajo, digamos, un San Benito a todos los partidos políticos y le dijo todos los tradicionales, y entonces socavó completamente el sistema político, pero también socavó no solamente a los partidos, sino a todo el sistema político nacional. Evidentemente las consecuencias posteriores serán el deterioro y el menoscabo del prestigio, porque bueno, ya sabemos qué es lo que pasó con su régimen. Y un tercer elemento en su pregunta es ¿qué pasa con el Partido Popular Cristiano? Bueno, hay que reconocer, y esto no hay por qué negarlo, porque es evidente, que hemos tenido un largo periodo de crisis. Crisis que se ha visto manifiesta en las numerosas alianzas que nosotros hemos sostenido con otros partidos, en la que prácticamente nos hemos subsumido en el anonimato. Entonces, un partido anónimo, un partido que no tiene su símbolo y su pensamiento, como es el caso nuestro, claro, evidente, manifiesto, entonces cae en un cierto aminoramiento, ¿no?, de su impacto. En las elecciones municipales anteriores, producto de una convicción muy fuerte de la nueva dirigencia constituida por Alberto Bengolea y Marisol Pérez Tello, hemos tomado la decisión firme, convincente, de que tenemos que ir nosotros con el PPC y con nuestra doctrina, porque tenemos un sustento de pensamiento. Ahora, pero esto que, digamos, ha analizado, ha diagnosticado profesor Pedro Peña, ¿cómo se refleja en Piura, no? A nivel nacional, pues, digamos, podríamos decir Luis Bedoya Reyes como el fundador del partido, luego otra figura promisoria y se amarró la imagen del partido a Lourdes Flores Nano, y finalmente con el señor Alberto Bengolea, que cuando lo conversamos con usted como que no estaba muy convencido que era la figura idónea para el partido, pero era una elección del partido. Todo esto de estos líderes del PPC, ¿cómo se ha reflejado en Piura? Donde, pues, digamos, de lo último que hemos visto también, ha estado el señor Jubal Córdoba, que fue regidor de la municipalidad de Piura, pero, digamos, han sido muy esporádicos sus actos políticos. La pregunta puntual era, ¿qué ha pasado en Piura con el PPC? Yo respondería más bien qué es lo que está pasando con el partido. Aquí tenemos junto con nosotros a una figura epónima del partido, que es don Miguel Morales, y a lo largo de estos 2 últimos años hemos ido reconociendo mediante unas medallas de reconocimiento, valga la redundancia, a numerosos miembros del partido que vienen sosteniendo la presencia política en distintos lugares, pero que el partido había, digamos, olvidado. Yo he considerado con los miembros del comité ejecutivo actual que debemos reconocer esa presencia. Pero a su vez hemos tratado de promover nuevos liderazgos. A mí me enseñaron que si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor no converses de aquella. Así que no voy a mencionar a líderes anteriores, pero resulta que ha habido por un largo tiempo un cierto caudillismo. El caudillismo es, digamos, uno de los lastres históricos de este país. Considerarme yo como persona que soy el salvador, soy aquel que tiene que estar en todas. Si es que no está, si no estoy yo, nada importa. No, nosotros hemos venido promoviendo una serie de liderazgos y nos hemos arriesgado, sin duda alguna. Por ejemplo, hemos trabajado con Charo Flores en 26 de octubre, hemos propuesto a Gilberto Carrasco para el gobierno regional, el mismo Lucho Gutiérrez, que ha estado trabajando en el tema de Castilla, y así una serie de nuevos, de personas que estaban, digamos, en la segunda línea, ¿sí?
pero que ya era el momento de dar el paso. Somos un partido dinámico que aprende de sus errores y que va tratando de salir adelante. Entonces, se espera que en algún momento se quite el San Benito de que es un partido solo para Lima, ¿no? Bueno, en realidad es un San Benito del que no hemos sido lo suficientemente hábiles para sacárnoslo adelante. Fíjese que en este segundo periodo, porque es la segunda vez que soy secretario regional, yo vengo recorriendo con los recursos propios de una persona que se dedica a trabajar, no soy un empresario, ni soy un sujeto que se sienta a contar sus millones. Venimos recorriendo toda la región y en toda la región ha habido una fuerte corriente de gente pepecista. Por ejemplo, hemos estado nosotros en Vice, y en Vice tenemos un grupo de gente que más bien estaba esperando en qué momento poderse organizar, y hemos estado ahí trabajando y hemos visitado, bueno, no solamente Vice, con Ana Temoche, por ejemplo, que ha sido nuestra representante para consejera regional por Sechura. Hemos ido caminando por numerosos lugares donde hay presencia partidaria. Evidentemente esta presencia partidaria le da un toque diferente al trabajo político. ¿Por qué razón? Porque esta gente tiene convicciones. No son operadores políticos a los que hay que pagarle, ¿no? Porque ese modelo ha generado, digamos, el problema de la política actual. Sí, sin duda alguna, ya me ayudó con el tema del clientelismo, sin duda alguna. Lo que pasa es que cuando se lanza una persona y no tiene un partido, entonces tiene que empezar a pagar a agentes que se convierten en expertos, ¿no? Y ya sabemos nosotros que estos operadores políticos le reciben el dinero a varios partidos y a todos les reúnen las 50 mismas personas. Y entonces eso genera lo que usted dice, ¿no? El caudillismo deviene en clientelismo político, y ese clientelismo político termina en una burocracia porque hay que meter a esta gente para pagar los favores políticos. No hay convicciones. Así es. Bueno, profesor Pedro Peña, entendemos la actual situación del Partido Popular Cristiano. Más o menos usted nos ha hecho una radiografía de lo que está pasando internamente. Ahora la pregunta ya para el candidato Pedro Peña es: ¿qué lleva usted como propuestas a este Congreso de la República, que tiene una legislatura bastante corta, es un promedio de año y medio? ¿Qué se puede hacer en año y medio? ¿Qué podría hacer Pedro Peña Jiménez? Bueno, aquí quisiera hacer un preámbulo muy necesario. Son 3 legislaturas. Para poder sacar una ley tenemos que hacer 2 votaciones, 2 legislaturas. Entonces, se puede hacer relativamente poco. Pero eso relativamente poco que se puede hacer tiene una importancia vital. Importancia vital porque nos estamos preparando para el bicentenario. Es decir, déjenme recordar, el primer centenario de la historia del Perú estaba gobernando el país Augusto B. Leguía, caracterizado evidentemente por una corrupción tremenda. Es decir, miremos un poco los libros de historia, ¿no? El oncenio de Leguía. El famoso oncenio. Entonces, ¿esto qué significa? Empezar el segundo centenario de la vida independiente. Yo creo que debería tener en mente el ciudadano peruano, el político peruano, de que estamos abriéndonos a una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva que parte del trabajo y del esfuerzo de los ciudadanos en común. Fíjese que para la década de los 80s, tanto Belaúnde como Alan García, sobre todo Alan García, nos llevó a la ruina económica de este país. Pero no a la ruina social, no a la ruina moral, porque mientras que en Argentina, Domingo Cavallo hacía la misma operación que en el Perú y el shock era tremendo, en el Perú la gente sale a trabajar. Se desarrolla una economía informal que es la que sostiene a este país ante el grave riesgo de colapso social y económico. Y esa economía informal, profesor Pedro Peña, de alguna manera, la actual Constitución del 93, que en muchos han propuesto que hay que cambiarla, ¿cree que ha ayudado un poco a salir de esa informalidad esa gente? ¿O la propuesta del PPC, que también debería, entiendo yo, abrazar el candidato Pedro Peña, es reformar la Constitución? A ver, hablando de propuestas, ya entremos a ese concepto. Las propuestas tienen que ser delineadas no como una iniciativa particular, porque las iniciativas particulares tienen el riesgo de promover caudillismos. No, yo voy a salvar a este país, a la región, tal.
Yo escucho permanentemente a los candidatos decir que ellos van a proponer esto y aquello, y es más, algunos se meten con la reconstrucción, algunos hablan de obras y que tienen que hacer esto y con lo de allá. Es decir, da la sensación de que están lanzándose al gobierno regional o al municipio, y eso me parece terrible, porque están engañando realmente, o es que no saben de lo que se trata, o es que están pretendiendo engañar a la población, y espero que podamos entenderlo. Entonces, este asunto, ¿qué es lo que propone Pedro Peña? Juntarnos, ¿sí? Y caminar hacia este bicentenario. ¿Qué tenemos? Hay varias cositas, ¿no? Primero, a lo largo de la vida racional que yo tengo, no me acuerdo haber visto a los 7, antes eran 6, a los 7 congresistas de la región, enfocados en conseguir elementos positivos, legislación positiva para la región. Y eso me parece terrible. ¿Por qué? Por los caudillismos de los que les hablé. Ahí vamos a seguir ampliando esa información, Pedro Peña. Vamos a ir a una pausa para retornar con la entrevista. A usted como candidato va con el número 2 por el Partido Popular Cristiano. Hay mucho que conversar todavía, no se mueva. Volvemos para el segundo bloque de esta entrevista con el candidato Pedro Peña Jiménez. Volvemos. Con ustedes, Mario Quispe. Confía en mí, no te defraudaré. Unidos por Piura. Unidos por Piura. Agárrense de las manos. Velaré por un gobierno transparente. Juntos lucharé por ti y tu familia. juntos podemos llegar. ¡Sí podemos! Unidos por Piura. Mario Quispe, tu amigo. Hoy quiero representarte y ser tu voz en el Congreso. Número 3, márcala. Marca la A y escribe el 3, porque juntos lo lograremos. Bien, continuamos con la entrevista de esta noche. Estamos con el candidato Pedro Peña Jiménez, candidato al Congreso de la República. Él va con el número 2 por el Partido Popular Cristiano. Profesor Pedro Peña, estábamos conversando un poco ya de las propuestas que usted lleva al Congreso de la República como candidato, obviamente, y hablábamos un poco también de la reforma política. Usted señala que, o señalaba antes de la pausa, que hablar, por ejemplo, en las propuestas sobre el tema de la reconstrucción y otros temas ligados al día a día, digamos, de una región, no es lo más idóneo, entendiendo que esta también es una legislatura corta. Entiendo yo que ustedes van más bien con propuestas más generales, que tengan que ver con una reforma política general en el país. Bien, el partido como tal ha estructurado 4 líneas directrices en el aspecto del legislativo. El primero, que tiene que ver con la reforma política, es decir, dar las leyes necesarias para que se reestructuren los partidos políticos de tal manera que la democracia interna sea sostenible, de que los partidos se consoliden. Si en un país no tenemos partidos sólidos, consistentes, no esa farsa que tenemos de partidos cascarón que sirven nomás para que luego venga alguien y se posesione. Sí, por eso es que vemos que los políticos picaflorean de este a aquel y de aquel al otro, y etcétera. Entonces, en ese sistema informal de política no vamos a conseguir nada. Entonces necesitamos consolidar un sistema político que realmente garantice la gobernabilidad. ¿Eso implica también que el Estado brinde mayores recursos económicos a los partidos políticos? Sí, tal vez, pero de repente que exija la presencia partidaria en todo el país, exija que esos recursos que se utilizan realmente se promueva la formación política, ¿sí? Bueno, y que además los partidos no desaparezcan acabadas las elecciones, ¿no? Porque muchos sí, dejan de tener actividad política. Sí, precisamente de eso se trata, es decir, de que los partidos se sostengan en el tiempo. La doctora Amelia Ugarte, por ejemplo, estaba hablando, que es la número 1 de nuestro equipo, de que obligatoriamente deban pasar los políticos por algún tipo de formación. A mí me encanta, por ejemplo, que hoy en día las MUT, es decir, los programas online, las universidades han utilizado ese sistema. Se puede utilizar, ¿para qué? Para que la gente vaya formada, conozca de qué se trata cuando se gobierna. Porque el sistema municipal y del Estado en general es complejo, es muy complejo. Entonces, es necesario tener esa formación. Y
eso se puede lograr mediante la legislatura. Un segundo elemento que es de suma importancia es la reforma judicial. Hemos visto, en realidad sabíamos, ¿no?, por oídas, que la justicia costaba precio, ¿cierto? Se podía comprar una sentencia y lo que fuera. Pero cuando han salido los audios, realmente nos hemos quedado estupefactos porque hemos constatado a ciencia cierta que eso era real. Yo recuerdo en los medios de comunicación haber escuchado a un conocido juez decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Le reducimos la pena o lo liberamos completamente de...? Y eso pues es inaceptable. Ahora, se tiene que tratar con mucha dureza, con mucha firmeza a todos aquellos jueces que incurren en estos delitos. Y por otro lado, la Junta Nacional de Justicia, justamente eso le iba a preguntar, en la que hay una serie de deliberaciones y Dios mío, yo creo que deberíamos nosotros ser mucho más leales a nuestro país en general, es decir, a lo que es el futuro. Si hay una persona cuestionada, definitivamente tiene que salir. O sea, no puede ser aceptada una persona con cuestionamientos de ninguna naturaleza. Ahora, por eso le preguntaba qué implica dentro de esa propuesta la reforma de justicia, porque bueno, la Junta Nacional de Justicia es parte de la reforma, pero ¿qué otras acciones, qué otras propuestas se pueden llevar dentro de esa propuesta general de reformar el sistema judicial? En principio, reformar el proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia permitiría tener, digamos, un tamiz mucho más exigente para la elección de los jueces. Ahora, esto de los jueces interinos, esto que se lo inventó Fujimori con la finalidad de poder mangonear con mucha facilidad a los jueces y que estos, ante la imposibilidad de estar asegurados, digan, bueno, si mi trabajo depende, bueno, ya pues hago lo que el gobierno decida. Entonces, jueces probos es fundamental y también deben pasar por una serie de tamices. Ahora, por ejemplo, hablando de exámenes, a los profesores se nos ha insistido y se nos ha sometido a una serie de exámenes para ver la probidad, ¿cierto? Y constantemente estamos en evaluación. Eso mismo debería pasar no solamente con los profesores, sino con todos los empleados del Estado, especialmente jueces, que tienen una labor fundamental y claro, un sueldo realmente envidiable, ¿no? Ahora, ustedes, bueno, los que sean elegidos congresistas, y bueno, eso es usted lo que quiere ser en los próximos meses, también van a tener dentro de sus responsabilidades la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, un órgano que estaba muy manoseado y en parte se debe a que son los mismos congresistas los que eligen a los miembros del Tribunal Constitucional. La propuesta es que también haya un concurso público de méritos para este órgano constitucional. ¿Qué piensa Pedro Peña al respecto? Bueno, ¿qué piensa Pedro Peña y qué piensa el partido? Porque nosotros nos debemos en cierto sentido a este trabajo orgánico, ¿no? La meritocracia es fundamental. La dedocracia no puede funcionar. ¿Por qué? Porque eso significa que le damos prioridad a los amigos. Por amistad podemos elegir a la gente, pero no necesariamente a la gente más proba, a la gente más capacitada. A veces en la empresa privada se contrata a la gente con mucha más capacidad porque se le paga lo pertinente, ¿no? Y se le da la posibilidad de hacer una carrera y de tener éxito. Entonces, yo creo, estoy convencido, lo mismo que estamos convencidos en el partido, de que es indispensable tener el sistema de meritocracia. ¿Por qué? Porque eso asegura dos cosas. Primero, que haya carrera, ¿cierto? Y segundo, experticia. Es decir, gente que va estudiando cada vez más, se va preparando, se va buscando cómo hacer un ejercicio más eficiente de su tarea. Ahora, profesor Pedro Peña, dentro de sus propuestas usted también señala implementar una oficina de enlace, por decirlo de alguna manera, de los congresistas en la región para ir recibiendo pues las quejas y las sugerencias de los ciudadanos. Pero esto no es nuevo, o sea, digamos, de alguna u otra manera los congresistas en las regiones están obligados a implementar. ¿Cuál sería el diferencial allí? Fíjese que usted ha dicho algo muy interesante. Eso ya está en la ley, pero no se cumple. No lo hacen. Dígame usted, ¿qué oficinas, de qué congresistas tenemos aquí con la finalidad de poder hacerlo? Yo en realidad, esta no es una propuesta mía per se. Es más bien un llamado para que la sociedad civil, es más, a mí se me ocurre pensar que la mesa
de lucha contra la pobreza debería liderar la exigencia o coadyuvar a toda la sociedad organizada de Piura y exigir en esos términos, así con firmeza y con dureza, exigir que los congresistas hagan su semana de representación y la hagan bien. Porque si no, a ver, después del gobierno de Fujimori, con Valentín Paniagua, se estableció una legislación sumamente interesante de participación ciudadana y de control de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un papel fundamental no solamente en el momento de la elección y de aquí a los años que vuelvan. No, la participación de la ciudadanía es fundamental. Uno, organizándose, y dos, exigiendo. Hay una serie de leyes, repito, existentes, pero que no se llevan adelante. Es una burla. Por ejemplo, la ley de la transparencia. Todas las instituciones del Estado tienen la obligación de poner su información. ¿Y por qué cree que usted los congresistas anteriores no han hecho esto que la ley exige? Es simple, porque nadie se lo ha exigido. Si nadie te exige, es lo que sucede, ¿no? Hay un refrán que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. En ese sentido, Pedro Peña, ¿se podría garantizar una fiscalización más continua de los congresistas en los órganos regionales y locales, sobre todo con esta experiencia de la baja ejecución del gasto público, por ejemplo, en el gobierno regional Piura? Allí, sin duda alguna, me parece que es una participación fundamental. Cuando los candidatos dicen, bueno, vamos a ver que las obras, no pueden hacer ninguna obra. Lo que sí pueden hacer, lo que sí podríamos hacer del Congreso, es investigar por qué el bajo índice de ejecución del presupuesto. Bueno, he visto será una tarea urgente de ahora mismo, ¿no? Este año ha sido malísimo en ejecución. Una tarea para ayer, para ayer. Es decir, sin duda alguna, la sociedad organizada, y vuelvo a invocar la presencia de la sociedad organizada, tiene un papel fundamental, y eso es lo que tenemos que promover, sin duda alguna, también una legislación que permita que la sociedad tenga, digamos, una mayor participación, mayor eficiencia. Pero no quiero dejar pasar dos conceptos sumamente importantes. El primero, usted mencionó el tema de la reforma de la Constitución. Fíjese que nosotros tenemos ya 12 a más constituciones en toda nuestra vida institucional, pero resulta que Estados Unidos, un país que conocemos de su gobernabilidad y de su eficiencia en el Estado, tiene una sola constitución, y lo que le ha hecho es una serie de modificaciones, no enmiendas. Es decir, ahí donde ya no corresponde a la época, hay que modernizarlo. ¿Nosotros qué hacemos? Agarramos y borramos todo y todo nos dedicamos a hacerlo de nuevo porque nos encanta andar conversando, andar discutiendo, ¿sí? Porque eso es lo que a veces le gusta a la gente. No, yo creo que la Constitución debe hacerse las mejoras necesarias. Los amigos de la izquierda quieren cambiar de plumazo el modelo económico que ha venido funcionando con ciertos errores, con ciertos riesgos, pero que no radican en el trabajo del Estado, sino en la sociedad organizada, ¿no es cierto? En el emprendimiento que tanto está en boga. Entonces lo que hay que hacer es hacer los correctivos necesarios para que este sistema, que sí está funcionando medianamente, funcione mejor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el Estado sea dueño nuevamente de las empresas para que éstas sean ineficientes y no sirvan para nada, y que después venga otro gobierno que tenga que privatizar. Exacto. Porque no sirvieron de nada las... Hay mucho que conversar ahí, profesor Pedro Peña. Sé que con usted se puede conversar bastante. Además, bueno, es un pedagogo de profesión. Bueno. Estamos cerrando la entrevista. Antes de que terminemos, por favor, esa es su cámara. Tiene 30 segundos para dirigir un mensaje a sus electores. Wow. Bueno, en realidad... saludo a la ciudadanía piurana, les pido que piensen mucho por quién van a elegir. Yo personalmente me ofrezco para servirlos en este trabajo que es muy intenso, muy difícil y al que hay que renunciar en muchos sentidos. Entonces, el número 2 del PPC, sin duda alguna, estaremos atentos a servirlos en la tarea congresal. Muy bien, profesor Pedro Peña, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se quedan varias cosas en el tintero, sin duda alguna otra ocasión, yo con todo gusto. Los políticos tenemos que estar a disposición de la prensa con la finalidad de poder responder a todas las interrogantes. No podemos tener las cosas oscuras, eso es fundamental. Bien. Y mientras más claridad haya en las propuestas y en las cosas que pensamos, sin duda alguna la gente tendrá más posibilidades de poder elegir
mejor. Muy Muy bien. bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Peña Jiménez, candidato del Partido Popular Cristiano con el número 2 para las elecciones del 26 de enero del 2020. Aquí terminamos las entrevistas de esta noche, nos volvemos a reencontrar mañana. No se olvide, tú decides a través de esta alianza informativa entre Wallach Noticias e Infomercado. Nos vemos. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Wallach Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.wallach.pe, el portal de noticias de tu ciudad.